Buenas noches, compañeros. Aquí me encuentro con el paso 3, que consiste en analizar el diseño de controladores digitales. Mi nombre es Rafael Rivera Arias, del curso Control Digital, y voy a continuación a desarrollar el paso 3 de la actividad de control digital. Listo, entonces ya consta una introducción, unos objetivos, una tabla de contenido donde tenemos el análisis, donde tenemos las actividades, y la primera actividad consiste en considerar el siguiente sistema y, de acuerdo a ese sistema, hacer un análisis en el lugar de las raíces y analizar la estabilidad del sistema. Para esto, ¿qué tenemos? Una entrada XZ en tiempo discreto. Este cuadro que ustedes ven acá, este cuadrito sería la planta, digámoslo así, la función de transferencia de la planta, y el cuadro de abajo sería la retroalimentación o el feedback. Entonces, para esto utilizamos la herramienta MATLAB. A continuación vamos a explicar el código. Aquí tenemos el ejercicio 1. Entonces, como ustedes observan, primero defino Z como una función de transferencia en tiempo discreto. Ahora voy a definir numerador y denominador de la función de transferencia, que sería esta de aquí. La parte de arriba es Z más 0.8, aquí la observan en el código, y la parte del denominador sería Z al cuadrado más 0.25. Tenemos otra función de transferencia, que la otra función de transferencia corresponde al feedback o a la retroalimentación, que esa sería 1 en la parte de arriba y Z más 0.3, que es la parte de acá abajo. Listo, el denominador. Quiero aclarar algo antes de continuar, de modo introductorio. Recuerden que cuando tenemos una función de transferencia, en la parte del numerador lo que vamos a encontrar son todos los ceros, y en la parte del denominador vamos a encontrar todo lo que son llamados como polos, y la que podemos definir como la función característica siempre va a ser la que se encuentra en el denominador, el polinomio que se encuentra en el denominador. Listo, para que nos quede claro como de modo introductorio. Continuando con el código, tenemos la función de transferencia. Entonces, con la primera función de transferencia la quise llamar GZ, que era pues el eje Z sobre el denominador de GZ, que pues ya lo vimos acá arriba, ¿cierto? O sea, es la función de transferencia de la planta. Y la función de transferencia de la retroalimentación sería RZ, que es dividir pues los dos, que sería 1 sobre esto. Pues pude haberlo hecho más sencillo, pero lo quise explicar de esa forma para ir paso a paso. Ahora, para poder hacer esto, llamamos Y, ¿sí? Y sería como un cuadrito aquí. Entonces ese Y sería como el feedback, donde GZ y RZ está en la forma de escribirlo. Para hacer lo que tengo con Y es como si tuviera, hagamos un ejemplo aquí, utilicemos esto acá con Pine. Observen, ¿qué tendríamos allí? Este Y que ustedes ven aquí es como lo voy a compartir acá, es como tener esta parte. Miren, observen. El cuadrito, busquemos el cuadrito, este cuadro. Y sería esto, ¿listo? Esto es lo que estoy hallando ahí. Entonces este Y es esto, lo que puse acá en la gráfica, toda esta parte. Luego lo que se hace es coger Y, Z, ZPK, eso es para hallar los ceros y los polos, y K sería la ganancia, ¿listo? Entonces ahí estaría ya hallando toda esta parte. Obtener polos, quiero tener solamente polos, los puedo hacer con esta función pole, YZ y C, y obtener solamente ceros sería con 0 YZ. Vuelvo y les recalco quién es YZ. Pues YZ es la función donde tenemos los ceros, los polos y la ganancia, ¿sí? Y con esa función obtenemos toda esa parte. Este pcplot YZ, lo que hacemos aquí es graficar todo lo que es solamente polos y ceros, y con RLocus, pues esa operación creo que ya la conocemos, es para graficar todo lo que es el lugar geométrico de las raíces, además de que me grafica también los polos y ceros. Y se va a hacer una gráfica con respuesta a un escalón unitario para poder dar el análisis de la gráfica. Entonces, una vez teniendo todo este código, vamos a darle run para que se ejecute. Este figure con qué fin lo hago, porque si yo graficara, si yo le diera run y no le coloco el figure,
simplemente me va a mostrar la última gráfica. Si ustedes observan en la primera gráfica, que es PZBlock, no le coloco el figure, pero de ahí en adelante sí, para que me salgan las demás gráficas, si no, no saldrían. Listo, vamos a darle aquí Run, Chain Folder, vamos a observar. Acá, bueno, todas estas gráficas que están acá, igual acá en el trabajo ya se le han tomado pantallazos. Aquí podemos ver, ya están saliendo las gráficas, entonces ya vamos a analizar el comportamiento. Estas gráficas que ustedes ven acá, esta es la función de transferencia, este es el feedback, este YZ es quién, esta sería la serie de los dos, ¿sí? La función de transferencia resultante de toda de hacer la planta con la retroalimentación, y acá estoy obteniendo los polos y los ceros, ¿sí? Entonces observen que hay dos polos que están conjugados entre el eje imaginario y el eje real, ¿sí? Y hay un polo que sí está solamente en el eje real, hay dos ceros, o sea que vemos que hay tres polos y un cero, y mire, lo que dijimos anteriormente, si ustedes observan aquí, hay una z, dos zetas, hay solamente dos zetas, esto quiere decir que tenemos dos ceros, que corresponde a, sabe que la parte del polinomio del numerador equivale a los ceros, miren, dos zetas y dos ceros, y la ecuación característica o el polinomio del denominador viene siendo los polos. ¿Cuántas zetas hay? Una, dos y tres zetas, y miren, tres polos, ¿sí ve? Que es lo que les decía, y siempre es un tic o algo para, pues, como guiarnos, que ya sabemos, nomás viendo nuestra función de transferencia, la que tengamos, ya sabemos cuántos polos y cuántos ceros tiene, simplemente observándola. ¿Listo? Ahora, aquí obtuvimos la R locus, miren, observen, por aquí hay un cero, vamos a ver la gráfica acá, pues para verla de una mejor forma, veámosla en la original, démosle este grid, entonces observen, miren, ¿cuántos dijimos que eran tres polos? No, mire, un polo por acá, mire otro polo por acá, y el otro polo por acá, los tres polos y los dos ceros. Y si ustedes llegaran a confrontar lo que le entregó el sistema, coincide. Y con esto podemos ver los puntos. Aquí vemos que hay esta sería la ubicación de ese, donde Y es mi J o mi eje imaginario y X es el eje real. Miren, ¿sí? Acá igual lo observan. Entonces pueden ver todos los puntos. Si ustedes quieren agregar un Crane Pins, entonces acá lo agregan y agregan todos los que se requieran. ¿Sí? Otro, para agregar otro, entonces ahí tendríamos todos los puntos que son tres polos. Oh, me falta un polo por acá, este es sí, aquí, entonces ahí los pueden observar. De igual forma en el trabajo está escrito todas estas gráficas, que hace cada una de ellas. De pronto acá no les puse la ubicación, pero si ustedes observan aquí, mire que aquí está la ubicación de cada polo, y de cada polo, no, perdón, los polos no tienen ubicación, solamente tienen ubicación los polos, los ceros no les referencié la ubicación, pero en un sistema discreto la ubicación de los ceros no perjudica la estabilidad del sistema, no la determina. Quien determina la estabilidad del sistema realmente son los polos, pero los polos deben de estar dentro del círculo unitario para que el sistema sea estable. Simplemente viendo R locus, que es la raíz geométrica de las raíces, podemos determinar que este sistema es inestable, ya que sus polos, mire, observenlos acá, están por fuera del círculo unitario, que es este que está acá. ¿Listo? Aquí si ubicamos los polos, mira la ubicación y mira que coincide con lo encontrado en MATLAB, en este código que se le dio. Entonces ahí está como la evidencia. Acá se da la explicación de lo que yo decía, de que estos polos que están por fuera, conjugados entre el eje imaginario y el eje real, son los que hacen inestable el sistema. Y mire, acá señalo el círculo unitario,
Y también escribo, voy a ver un poquito para que observen que aquí dice que para un sistema de lazo cerrado, la ubicación de los ceros no tiene implicación de la estabilidad, ¿sí? Como observan, los dos polos en el eje imaginario hacen el sistema inestable, están por fuera del círculo unitario. Obviamente estos ejes que ustedes observan están en el eje imaginario, conjugados en el eje imaginario y en el eje real, ¿listo? Para que hacer claridad de esa parte. Entonces acá pues esta es la gráfica y observen que la gráfica es completamente inestable. Si le damos una manito, observen, si a medida que me voy, o sea, eso se va para hacia arriba y no vemos que sea un sistema pues donde si mi entrada es 0 o mi entrada es 1, debo obtener como respuesta 1, ¿sí? No se debe quedar completamente en la inestabilidad como es esta señal que pues como observan es completamente inestable y si ustedes se paran y le dan clic derecho en característica, este es tiempo no tiene ninguna de estas características, tiempo de establecimiento no existe, tiempo de levantamiento no existe, y tiempo de estabilidad tampoco existe. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nuestra señal es completamente inestable y cuando esas características aparecen en una gráfica es porque, por ejemplo, esas características aplicarían para una señal que es amortiguada, ¿sí? Para una señal que de pronto es estable completamente, no aplican todas, pero sí va a mostrar la estabilidad, que más adelante lo vamos a ver de pronto en los otros ejercicios, ¿listo? Ya les mostré el primer ejercicio, cerremos estas otras ventanas, vámonos para el segundo. ¿El segundo en qué consiste? Que con el grupo de trabajo discuta el procedimiento para diseñar un compensador en adelanto para el sistema de control digital mediante el método lugar geométrico de las raíces, teniendo en cuenta los siguientes sistemas. ¿Qué observamos en este sistema? GDZ y GZ es un sistema de control. GDZ, como lo hemos pintado acá, GDZ sería mi sistema de control, sea el que sea, control en adelanto, un control PID o un control PI. Y GZ es la planta, ¿sí? Donde XZ va a ser mi entrada o mi set point de referencia, donde YZ va a ser la salida ante lo que quiero obtener, de lo que sea. Y la retroalimentación, cuando ustedes observan esta línea aquí, quiere decir que mi feedback o mi retroalimentación es 1, ¿sí? En el caso contrario al ejercicio 1, devolvámonos para dar claridad a esto. Acá observamos que la retroalimentación no es 1, mira, es otra función de transferencia, ¿sí? Observenla aquí. Pero en el caso de acá, cuando no tiene, es como si tuviera la retroalimentación, es 1, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, de las especificaciones de desempeño, lo primero que hay que hacer es determinar la posición deseada para los polos dominantes en el lazo cerrado. Cuando un sistema es completamente inestable, lo que hay que hacer es encontrar la posición de los polos dominantes en un lazo cerrado para poder volverlo estable. Es el primer paso que hay que hacer, encontrar el polo dominante, ¿listo? Ahorita, mediante un dibujo de la gráfica del lugar geométrico de las raíces, asegúrese si con el solo ajuste de ganancia se puede o no proporcionar los deseados en el lazo cerrado, ¿sí? Entonces, esta ganancia es una constante. Entonces sería así, con el ajuste de esa ganancia yo podría determinar si mi sistema se vuelve estable, o si realmente necesito proporcionar unos polos deseados que serían los mismos polos dominantes para poder hacer el sistema estable, ¿listo? Si no se puede, hay que calcular el ángulo adicional debería ser proporcionado por el compensador de adelanto si el nuevo lugar geométrico de las raíces ha de pasar a través de la locación deseada de los polos dominantes del lazo cerrado. Este ángulo se refiere a hallar el ángulo de posición de mi polo dominante, ya que yo debo de hallar ese ángulo para poder determinar la posición exacta del polo dominante, ¿sí? Cuando tengo el polo dominante, para poder darle ubicación debo hallar su ángulo
con respecto a los dos ejes, ¿no? Con respecto al eje imaginario y al eje real, ya que este polo dominante siempre se ubica en la conjugación entre el eje real y el eje imaginario. Supongamos que el compensador en adelanto G de S es esta expresión que vemos aquí, ¿sí? Entonces este alfa vendría siendo el ángulo, donde el ángulo en el intervalo que sea mayor a 0 y menor que 1. Si no se especifican constantes de error estático, determine la localización del polo y el cero del compensador. Aclarar que siempre que tenemos un polo dominante va acompañado de un cero dominante, digámoslo de esa forma, ¿sí? Se agrega un polo y se agrega un cero. Entonces, el cero compensador dominante, de tal forma que el compensador de adelanto contribuya con el ángulo necesario. Si no se imponen otros requisitos en el sistema, trata de hacer el valor del ángulo tan grande como sea posible. Un valor mayor del ángulo da generalmente como resultado un valor más grande en KB, constante de velocidad, lo que lo que es deseable. Si especifica una constante de error estático particular, por lo regular es más sencillo utilizar el método de la respuesta en frecuencia. Determine la ganancia del lazo abierto del sistema compensado a partir de la condición de magnitud. Una vez diseñado el compensador, verifique si todas las especificaciones de desempeño han sido cumplidas o no. Si el sistema compensado no cumple con las especificaciones de desempeño, entonces repita el procedimiento de diseño ajustando el polo y el cero del compensador hasta que todas las especificaciones hayan cumplido. Es decir, el polo y el cero dominante que debo encontrarle su posición para que me determine que si mi sistema realmente se va a estabilizar o no. Si se requiere una constante de error estático grande, ponga en cascada una red de atraso o altere el compensador de adelanto a un compensador de atraso adelanto. ¿Listo? Entonces serían como los pasos para poder determinar cómo desarrollar pues ese ejercicio. El tercero es considerar el siguiente sistema y entonces sistema que tenemos RZ que sería mi set point. Si ustedes observan en la parte de arriba aparece RT. Cuando hablamos de RT estamos hablando de un sistema continuo y cuando hablamos de RZ de un sistema discreto, donde T sería mi tiempo, tiene un controlador digital. Ese controlador digital luego tiene un retenedor de ceros, un retenedor de orden 0 y tenemos esta función de aquí. De igual forma en esta gráfica, y CZ sería mi salida, lo que obtengo como salida con un feedback de 1, listo, por lo que dije anteriormente. La función de transferencia CZ de la planta nos la dan, ¿sí? Aquí la tenemos. También nos dan el GDZ que sería el controlador. Entonces tenemos las dos funciones de transferencia, tanto la función de transferencia de la planta como del controlador. Observen que la función de transferencia nos la entregan en tiempo continuo y lo que se hace es hacer la equivalencia a tiempo discreto, obteniendo esta como mi función de transferencia en tiempo discreto y mi función de control, mi función de transferencia de control en tiempo discreto, ¿sí? Para poderlas tratar. Vamos a explicar el código, en qué se basó el código. Entonces por acá tenemos el ejercicio número 3, y aquí tenemos el código. Defino las variables, ya lo de z, variable z como tiempo discreto. Tengo la función de transferencia de la planta, que fue la encontrada, pues la que no tiene, simplemente que se pasó a tiempo discreto, ya que estaba en continuo. Y por acá tenemos lo que es la función de transferencia del control. Para hacer la compensación, como observamos en la gráfica, es una compensación en serie, por eso utiliza, yo quise llamar RZ no, pues RZ realmente se llama en la gráfica, como observan acá, mi RZ es este de acá, listo. Entonces aquí hice el comportamiento en serie, obviamente cuando hago esto en serie, ella está en lazo abierto, ¿sí? Luego le hago el lazo cerrado, el feedback, donde el lazo cerrado es coma 1, porque observen que pues no tiene ninguna función de transferencia en la parte del lazo cerrado, que es la parte de acá abajo, pues por eso va al 1.
Luego grafico ante una entrada de escalón, defino T, que es para la entrada rampa. Para una entrada rampa el tiempo está en 1, para luego hacer una gráfica con una entrada rampa. Sí, entonces observemos el run para ver las dos gráficas. Cuando hago la serie entre, bueno, aquí tenemos las dos gráficas, estas son las gráficas que encontró. Si ustedes observan, esta es la respuesta ante una entrada de escalón y esta es la respuesta ante una entrada rampa. ¿Listo? Ustedes observan el comportamiento de las gráficas. Observan en el trabajo, con el código de MATLAB, pues se realizó todo esto. Y esta receta, perdón, esta receta es la serie de compensación de tanto la planta como el controlador. Y CZ es la función de transferencia de salida, que esa corresponde a la serie de la planta con el control, obviamente con la retroalimentación que equivalía a 1. Y esta que obtenemos aquí es la función de transferencia. Ustedes pueden observar que esta función de transferencia, si graficáramos, tendría en el denominador, mira que tiene dos zetas, es como si tuviera dos polos. Y en el numerador tiene una sola zeta, es como si tuviera un solo polo, ¿sí? Tuviera dos ceros y un polo. De igual forma aquí simplemente hizo el gráfico de la rampa. Entonces, como podemos observar, este es el gráfico. Mira que el gráfico de rampa, lo que decíamos ahorita, saquémosla acá, pongámosla acá que se vea mejor, pongámosle esta grilla. Y pongámosle, mira las características, quiero ver la respuesta a pico, mira la respuesta a pico. Y si la quiero mirar, la respuesta a pico es se alcanza a los 2 segundos. Mira, 2 segundos, igual acá me dice 2 segundos, con un sobrepaso del 75% y una amplitud máxima de 1,75, ¿sí? Sabiendo que su set point, míralo aquí, es 1. Esta que ustedes ven punteada es el set point o es la entrada rampa, ¿listo? Si yo le meto 1 al sistema, si al sistema le entra 1, pues la salida debe ser 1. Pero entonces aquí nos está determinando que el sistema es completamente estable. Simplemente tiene este tipo de señal. Y si yo quiero ver, por ejemplo, lo que más me importa en una gráfica es el tiempo de estabilización. ¿Y cómo lo sé? Setting time. Este es el tiempo de estabilización. ¿Qué quiero saber? Pues yo diría que más o menos es 3, pero para yo poderlo saber exactamente es 2,97. Quiere decir que a los 2,97 segundos el sistema es completamente estable. Y observenlo. Es el tiempo de estabilización. Si yo quiero ver el tiempo de subida, que es rise time, entonces el tiempo de subida se presenta a los 0,64 segundos, ¿sí? Si yo quiero ver el error, mira que no hay, pues porque su salida es 1, ¿sí? Digamos que acá el error estacionario, ¿cómo podría calcularlo? Que aquí me diera por decir 0,97 y mi set point es 1, entonces ¿cuál sería mi error estacionario? Pues 1 menos 0,97, o sea 0,03 sería mi error estacionario, un error bajito. De esa forma, en una gráfica yo puedo ver el error estacionario de una señal. Y esta señal que estoy obteniendo aquí es la respuesta ante una entrada escalón. ¿Listo? Quizá pues como claridad de ella. De igual forma, la pregunta de esta actividad, acá doy la explicación pues que ya lo hice con la gráfica, se escribe exactamente lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es determinar si la entrada de escalón unitaria o la rampa unitaria obtienen una respuesta plana. Pues si ustedes observan, la respuesta plana se obtiene es con la entrada de escalón, porque si ustedes ven la rampa va hacia arriba y nunca da una señal plana. Entonces, por lo anterior expuesto, podemos observar que en la entrada de rampa unitaria la salida se comporta como una señal completamente ascendente, mientras que con la entrada de escalón unitaria la salida se comporta como una señal plana
después del tiempo de establecimiento, que ya lo expliqué, ya que el comportamiento de la señal es su amortiguado y se estabiliza después de los 2.97 segundos, ¿sí? Que fue lo que observamos acá. 2.97 segundos, aquí es cuando se estabiliza, ¿sí? Y ya es estable. Listo, entonces este sería el tercer ejercicio. Este sería el tercer ejercicio. Ya podemos cerrar esta. Vámonos para el cuarto y último ejercicio. Considerando el siguiente sistema, entonces la planta es de primer orden, tiene un tiempo de muestreo de 2 segundos, el periodo de muestreo es de 1 segundo, tiene un tiempo muerto de 2 segundos, perdón, y el periodo de muestreo es de 1 segundo. Entonces hay que diseñar un controlador proporcional integral de tal manera que los polos dominantes en el lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo de 0.5 y el número de muestras por cada ciclo de oscilación sinusoidal amortiguada sea de 10. Entonces, como veníamos analizando anteriormente, aquí tenemos nuestro sistema, determinamos si ustedes observan aquí nos lo están dando en tiempo continuo, entonces lo que debemos hacer es pasar todo esto pues a tiempo discreto para poderlo tratar, ya que esto que ustedes ven aquí encerrado en azul sería en GDS, ¿sí? Y la planta tenemos que tenerla en GDZ. El control GDZ es mi control PI, proporcional integral, y el T, que corresponde a 1 segundo, que es el tiempo de muestreo que debe tener la señal. RZ sería mi set point o mi entrada de referencia, y CZ sería la salida, y el feedback sería 1. ¿Listo? Entonces, la planta es de primer orden, tiene un tiempo de muerto de 2 segundos y el periodo de muestreo es de 1 segundo, o sea, T igual a 1. Los polos dominantes del lazo cerrado tienen un factor de amortiguamiento 0.5 y el número de muestras por cada ciclo de oscilación sinusoidal amortiguada es de 10. Estas son las características establecidas por el sistema lazo cerrado para nuestra respuesta, pues. Entonces, la planta, hacemos todos los cálculos matemáticos, aquí definimos el tiempo igual a 1 y vamos a obtener, por lo tanto, nuestra planta queda como esta función de transferencia, donde mire que no tienen el 0, no hay ninguna z en el denominador, quiere decir que, perdón, en el numerador, quiere decir que no hay ceros en el sistema, por lo tanto, si hay, por lo que veo acá hay 2 zetas, hay dos polos en el sistema y 0 ceros, y ahí no hay ningún cero. Entonces, mire, vea, cuando hacemos el código, mire que aquí él encuentra que el 0 no hay un 0 en el punto de origen, pues. Y los polos, hay 3 polos, hay 2 polos en 0 y hay un polo en el eje real. Al graficar esto, obtenemos esta respuesta, igual veíamos acá el ejercicio 4, perdón, y dámosle un run. El código que yo hice ahí fue muestrear las 3 señales en una sola ventana. Para eso utilicé la orden subplot. ¿Listo? Subplot. Entonces, mire que aquí hay un polo y un cero al mismo tiempo. Y acá está el otro. Mire que hay un solo cero y hay 3x, hay 3 polos. Por aquí hay un polo y por acá hay otro. Esta respuesta en una entrada unitaria. Esta no es la señal que estamos. Hay una sola señal, sí, es esta. Pero esta es la última. Esta no es la señal que obtuvimos pues de primero. De pronto no le puse el figure y por eso simplemente me graficó la última. Entonces por aquí un polo, subplot, subplot. Aquí. Por acá debemos de ponerle figure para que nos saque todas las gráficas. Por aquí también pongámosle un figure. Yo creo que con esto ya las tendríamos todas. Sí, yo creo que ahí ya estarían todas. Podemos dar un run.
Esperemos que salgan las gráficas. Que sí. Oh, correcto. Listo, entonces la primera gráfica que obtuvimos ante la respuesta, cuando en esta gráfica la sacamos respecto a, si observamos en el trabajo, esta gráfica salió de... Esta gráfica corresponde únicamente a lo que es la planta. ¿Listo? Entonces, si hacemos nuestra planta en lazo cerrado, estos serían los polos y los ceros que tendría, y la respuesta ante una entrada de escalón sería esta. ¿Sí? Sería esta la respuesta. Entonces, nuestra función de transferencia pues no tiene inestabilidad, ya que todos sus polos y ceros están dentro del, más que todo incluyendo pues los polos, están dentro del círculo unitario. Ahora vamos a obtener pues nuestro controlador. Nuestro controlador es dado de esta forma. Obviamente tenemos que hallar lo que es la constante proporcional y la constante integral para poder hacer pues lo que es el control PI. Para eso lo primero que vamos a hacer es ubicar los polos y ceros en la función de transferencia de la planta con el fin de localizar el polo dominante, y ese polo dominante, para ubicarlo hay que hallar el ángulo. Entonces aquí hacemos todo el cálculo matemático donde se encuentra la coordenada. Mira la coordenada del polo, es un polo que se encuentra conjugado en el eje real y el eje imaginario. Ustedes por acá observan el polo y pueden observar la gráfica y cómo se hallaron los diferentes ángulos. PD significa el polo dominante, que es el polo que me va a estabilizar el sistema, y si ustedes observan, este polo va acompañado de un cero dominante, que es el que está acá con negro, se posiciona, y entonces se logra hallar que el Kp y el Kp más Ki es igual a este valor de acá. Entonces con esto ya podemos proceder a hallar la constante proporcional y la constante integral de la función de control para poder completar la función. Entonces hacemos todas las operaciones y despejes correspondientes con tal fin de que a la final logremos hallar lo que es el Kp. Entonces primero hallamos el Kp. Sí, entonces aquí pueden observar en el trabajo cómo hacemos el despeje y logramos hallar el Kp con este valor y el Ki con este valor. Entonces todo esto todos estos valores los reemplazamos en la función de transferencia de control para obtener un final como función de transferencia lo que es esta de aquí. ¿Listo? Esta sería nuestra función de transferencia de control. Cuando evaluemos debemos de multiplicar las dos, pero para multiplicarlas en MATLAB se utiliza la orden serie, donde mira mi control PI, mi planta. Entonces en serie la hago, y después de que la hago en serie debo aplicarle el feedback en 1 para obtener mi CZ, que sería la función de transferencia resultante, que sería la salida del sistema. ¿Listo? Entonces CZ, mira la función de transferencia de CZ, esta consta de dos ceros y 1, 2, 3, 4 polos. ¿Sí? Y esta sería mi función de transferencia de salida. Esta área de respuesta ante un escalón unitario. Observen el comportamiento y el set point es 1, es un sistema muy estable, aunque se podría mejorar con esta curvita de aquí de pronto haciéndole un control ya PI, un control más completo, más robusto. Acá está el código para la función de transferencia cuando está en una rampa unitaria, y también el comportamiento es estable. Miren que tenemos la línea punteada y las bolitas, que sería la respuesta. ¿Sí? Entonces observamos que proporcionándoles el sistema del control PI logramos estabilizar la señal aún más. ¿Listo? Eso era todo pues lo que le quería mostrar. Aquí está el video, espero haya cumplido las expectativas. Muchas gracias. Este enlace quedará en el informe, y eso es todo. Muchas gracias, compañeros.